Bueno, pues bienvenidos a esta mesa redonda, primera mesa redonda que estamos haciendo por el 50 aniversario de la Asociación Nacional de Audioprotesistas, de la ANA. Muy contentos de teneros aquí, a los primeros que vais a participar en esta mesa, que os voy a presentar ahora mismo, y también tenemos un pequeño público aquí en nuestra sede que nos va a acompañar en todo este tiempo. ¿Mm? Bueno, es una mesa que habla del pasado, presente y futuro del audioprotesista y realmente estamos hablando de la audioprótesis en España, ¿eh? Entonces aquí os voy a presentar primero y tenemos primero a Elena Aparicio, que ya está ejerciendo de audioprotesista desde que terminó los estudios, es socia de la ANA desde que terminó en el 2018 los estudios y actualmente trabaja como audioprotesista en Auralbi. Bienvenida, Elena. Gracias. Tenemos también a Ramón Palau. Él empezó a ejercer de audioprotesista en el 1978, es socio de la ANA, desde que inició la labor de audioprotesista en el 79, 1979, y desde el 2015 está jubilado. Ahí iríamos, ahí estamos. Gracias, Ramón. Elvira Mencheta, empezó a ejercer de audioprotesista en el 1987, es socia de la ANA desde el mismo 1987, tiene el número de socia 275 y está jubilada también. Bienvenida. Y tenemos también aquí a mi izquierda a Joan Coma, que él empezó a ejercer de audioprotesista en el 1964, fue cofundador de la ANA en el 1976 y tiene el número de socio número 7. Muy bien. Y realizó los estudios de audioprotesista en el CLOT en el 1984 y está jubilado desde el 2002. Exactamente. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Y también tenemos aquí a Meritxell Torres. Meritxell Torres, ella empezó a ejercer de audioprotesista en el 2008, es socia de la ANA desde el 2008, realizó sus estudios de audioprótesis en el CLOT y está actualmente trabajando en Audica, ¿correcto? Bienvenida. Sí. Gracias. Y después, por último, tenemos a Sergio Pavón, se me escapa el Sergi. Bienvenido, Sergi. Empezó a ejercer de audioprotesista en el 2003, no es socio de la ANA, pero es un buen colaborador nuestro en varias cosas y en varias formaciones. Realizó los estudios en el 2003 en Lübeck y trabaja desde el 2022 como responsable de formación en Starkey, ¿correcto? Correctísimo. Pues bienvenido. Gracias, un placer. Muy bien, pues dicho esto, vamos a empezar la mesa sin más retraso y lo que hemos hecho es dividirla en 3 bloques. Vamos a hablar primero del pasado, luego del presente y luego del futuro, ¿vale? Porque esto tiene futuro, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vale, el pasado. Vamos a hablar de cómo se ha construido nuestra profesión. Y la primera pregunta que voy a lanzar, y la voy a lanzar más, si os parece, a los que estáis jubilados ya, a los veteranos, porque después de la audioprótesis hay jubilación, ¿correcto? Muy bien. ¿Cómo era la práctica del audioprotesista cuando comenzaste en la profesión y qué destacarías de esos comienzos? Por ejemplo, Elvira, explícanos un poco. Mira, coges el micrófono. Sí, gracias. Bueno, al principio, cuando empezamos a trabajar Joan Coma, Palau, yo y otros muchos, no estaban los estudios reglamentados en España, ¿eh? En Europa sí, pero en España no. Y tenemos que dar las gracias, y luego hablaremos de la gente que se ocupó de reglamentar esos estudios que partieron de aquí, del CLOT, durante muchos años, y luego ya ha habido una serie de escuelas, pero eso era así. Venía del mundo de la óptica, venía del mundo de la medicina, de unos cursos en el extranjero, igual que Sergi estuvo en Lübeck en Alemania, yo también estuve antes en el CLOT, y era la escuela más prestigiosa, era la de Alemania, porque entonces ir a Estados Unidos era impensable para nosotros económicamente. Y bueno, así empezamos con una práctica y formándonos individualmente. Muy bien, perfecto. Aquí Iván Coma creo que podría ampliar un poquito más en esta parte, ¿no? Vamos a ver, la verdad es que yo cuando empecé a adaptar audífonos de petaca. O sea que, lógicamente, Los tradicionales. tradicionales. Tenía muchas limitaciones, pero intentábamos hacerlo lo mejor posible, con unos audiómetros sencillos en aquella época y además con una profesión poco conocida. O sea que los principios fueron complicados. O sea que aquí también hablaríamos un poco de tecnología, ¿no? Cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado, ¿no? Desde... La nuestra, que era totalmente analógica, pues era totalmente diferente de la actual. Además, con unos ajustes muy básicos de agudos y graves y poco cosa más. Y entonces Otra cosa más. era una cosa difícil de conseguir adaptar un aparato que tuviese muchas prestaciones. Hacíamos todo lo que podíamos para que la persona con el problema auditivo oyese lo mejor posible, pero nada comparable con la actualidad.
Y en esto, Ramón, tú que habías estado ahí con pico y pala, como se dice, con estos aparatos, ¿qué piensas de la tecnología y en relación con el paciente? ¿Cómo fue cambiando desde tu visión a lo largo de los años? Yo es que empecé en el tema de los audífonos, pues un poco con Juan, que era mi director en la tienda, y llegó un día que me dijo, bueno, a partir de la semana que viene llevas tú los audífonos, ¿eh? Pues muy bien. Entonces empezamos a prepararnos dentro de lo que había. Me acuerdo haber hecho cursos con Videx, que habíamos hecho muchos cursos, que teníamos muy buena relación, y realmente la tecnología era, yo diría que inexistente. Es decir, teníamos un audiómetro, hacíamos nuestra audiometría, cuando salía la audiometría veías, pues más o menos esto irá por aquí y a ver cómo vamos. Y esta era un poco, era tener mucha empatía con el cliente, porque interiormente, ahora desde la perspectiva de los años, pienso que tenían que tener muchas necesidades para adaptarse a los audífonos que vendíamos. Exacto, porque además de empatía con el cliente había que tener mucha habilidad, ¿no? Con el producto, porque los audífonos no nos daban tampoco mucho margen para trabajar con ellos, ¿verdad? Tenía muy pocas prestaciones, o sea que realmente tenía mérito que la persona con el problema auditivo oyese bien. Claro, sí, sí. Cuando había una transmisión, entonces iban muy bien porque eran amplificadores, ¿vale? Con un poquito de regular, graves y agudos, y cuando teníamos una neurosensorial compleja, que eso lo sabemos ahora, pues entonces aquello iba mal, ¿sabes? Y era así. Y eso ha quedado, yo creo que ha quedado hasta actualmente, que sigue habiendo hipoacusias difíciles y que parte de clínicamente que son, si son audiometrías fáciles o son complejas, eso es una realidad. Entonces podíamos hacer lo que se podía hacer en una transmisión, lo demás no se conseguía. Claro, y si teníamos una pérdida de agudos, todavía se complicaba más la cosa, porque entonces venía cuando lo que estabas amplificando por un lado te lo estabas fastidiando por el otro, y el cliente es que oigo pero no entiendo, y estábamos en esa ¿eh? Lo que ahora es normal es el tema binaural y en aquella época normalmente la persona interesada en llevar un audífono llevaba uno normalmente, máximo. Ya costaba meterle uno No, que pues para dos. meterle dos. Adaptar. Adaptarlos, Adaptar. perdona. Muy bien, muy bien. Veo que todavía mantenemos el músculo, ¿eh? En el tema, adaptar. Muy bien. Hay que decir que en aquella época nuestra profesión no tenía nombre, o sea, la palabra audioprotesista no existía. Y si la buscábamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ese nombre no existía. Existía, sí, un nombre que era, a los audífonos se les llamaba, a ver si me acuerdo del nombre, ahora no me viene a la memoria. ¿Sonotón? Sonotón, exactamente. Eso era Es una que yo tengo marca. unos años comercial. también, perdón. Era una marca comercial. Sí, sí, yo Todo el estoy un mundo poco conocía más en los vuestra Sonotón. banda ya, ¿eh? Sí, Pero sí. hemos de agradecer una cosa a la asociación. La asociación se puso en contacto con la Real Academia de la Lengua Española para pedir que se retirase la palabra sonotone y se pusiese la palabra audífono. Ah, muy interesante. Y sí, al cabo de un tiempo tardaron, porque eso es un consejo, pusieron audífono. Y también pusieron la palabra audioprotesista, que tampoco existía. Eso se consiguió a través de la asociación. Sí, se consiguieron muchas cosas. Muchas cosas más. Sí, porque esa es otra pregunta que os quería hacer, ¿no? ¿Cómo conocisteis la asociación y por qué os hicisteis miembro de ella? Tú ya has comentado, Elvira, que de alguna manera estabas como en los inicios, ¿no? Yo soy hija de, con lo cual de gente fundadora. Correcto. Yo creo que hay que nombrar a 4 o 5, que eran Osorio, San Juan, mi padre, que eran farmacéuticos que se fueron a Lyon, hicieron un curso para ópticos y farmacéuticos en audioprótesis y cuando vinieron fueron los que daban clase. A partir de ahí, Juan Martínez San José es que el retoma todo y funda el CLOT con otra gente, con Dan, con Cámara, con otra gente. Y luego aparece el CLOT como tal, Moscuena, la única durante un montón de tiempo. Y eso es lo que produjo que empezara todo este mundo de la audioprótesis que ahora estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto hay que recordarlo muy bien. La asociación realmente se creó porque en el CLOT se hizo un curso libre que hacía Juan Martínez San José, y allí se le comentó, se le propuso que por qué no nos uníamos los audioprotesistas. Pues bueno, hemos de probarlo, vamos a ver, pasó un año, y entonces Juan Martínez San José y Ángel Cámara nos trasladamos a Madrid, fuimos allí dando vueltas por Madrid en los diferentes ministerios, y al final nos dijeron, mire, ustedes, estamos hablando del año 73 aproximadamente, recordemos cómo estaba la política en aquella época, y al final nos dieron la oportunidad de formar una asociación
de audioprotesistas que se llamaba Asociación Nacional Sindical de Audioprotesistas. Estábamos en el sindicato de vidrio y cerámica, porque se ve que la cerámica y el cristal tenía mucho que ver con los audífonos. No, la realidad es que como los ópticos estaban en ese sindicato, nos colocaron en ese sindicato. Entonces, una vez conseguimos esto, se formó una junta que se llama fundacional, que éramos 5 personas, que fueron los que gestionamos enviar a todo el mundo que pudimos una carta para convocarlos en Madrid para fundar la asociación, que ahora gana medio siglo de esto, ¿no? Y allí se creó. Curiosamente, en esa asociación, eso lo saben muy pocas personas, pero para ser miembro tenías que ser empresario, tener un negocio, o sea, un empleado no podía serlo, que eso ya era un inconveniente. Pero claro, en el año 76, con la democracia, cambiamos los estatutos y a partir de este momento todo el mundo tal. Pero la asociación, recordemos que hubo 2 años que se llamaba sindical, que sonaba muy al régimen de aquella época. Bueno, menos mal que cambió el nombre porque yo me siento más cómodo, ¿no? Con la asociación, ¿verdad, Elena? Pero además la asociación, nosotros no estamos inscritos en una asociación que podría ser asociación de vecinos, estamos inscritos en una asociación empresarial, es decir, como grupo de Empresarial, no profesional. profesional, sí. Sí, no en una, porque podría ser una asociación de vecinos, no, de empresarial y profesional, sí, sí. Muy bien. ¿Y algún aspecto más que queréis resaltar de cuando conocisteis a la asociación? Bueno, yo en nuestro caso, como teníamos a Juan como miembro fundacional de la asociación, pues un poco todos los que trabajamos en el tema de audífonos en las diferentes tiendas de General Óptica, pues nos propusieron hacernos socios de la ANA y evidentemente nos hicimos socios de la ANA y desde entonces ahí estamos, ¿no? Aunque yo haya cambiado de empresa, ya seguí siendo, luego ya fui miembro de la Junta y tal, pero en principio la conocí a través de un miembro fundacional como fue Juan, que hizo que todos los que trabajábamos en audífonos en las diferentes tiendas de General Óptica nos hiciéramos miembros de la ANA. Sí, y además nosotros como asociación valoramos mucho eso después cuando os jubiláis, porque sois socios honorarios, o sea, os mantenemos ahí, porque para nosotros es muy importante esa figura. Y os agradecemos mucho la labor que habéis hecho todos estos años. Vale, la última pregunta la voy a lanzar ya a Elena, a Meritxell y a Sergi. Así enlazamos con el presente, ¿no? Y vamos a hablar un poco del presente, que ahí también podéis hablar, ¿eh? Vosotros podéis decir alguna cosa. Mirando atrás, ¿qué aspectos, con lo que habéis oído, qué aspectos más diferentes respecto a hoy habéis encontrado lo que nos han explicado y qué es lo que creéis que ha sido clave para mejorar la profesión? No sé, Meritxell, tú misma. Empezamos. Bueno, yo parto un poquito de lo que comentaban, ¿no? Yo tuve el placer de empezar en una empresa también con un miembro fundacional como es Ángel Cámara y ahí pude ver también todo lo que eran los audífonos de petaca, los audífonos analógicos. De hecho, yo cuando empecé en el 2008 había programado audífonos analógicos con los 2 trimmers y tal. Después ya pasé a la parte pues más ya digital, ¿no? Y he vivido también esta transición digital. La verdad es que han mejorado muchísimas cosas. O sea, yo cuando empecé sí que ya tenías muchas cosas digitales que te permitían darle una audición mucho más específica al paciente. Pero en estos 18 años han mejorado, o sea, ha sido abismal. Creo que es fundamental estar al día, estar en formación continua, porque realmente esto está al orden del día y el cambio es continuo. Clave. Porque esto, has hablado de un tema clave, los cambios de analógico a digital, madre mía, lo que nos cambió la vida a todos, ¿no? De unos streamers a un ordenador que en principio eran consolas. Consolas O con los sea, sistemas de AGC, ¿no? Que exacto, ¿no? tenías Ay, solo ay, ay. 1 o 2 y después ya pasabas a toda la programación digital con los ordenadores, que era un mundo completamente diferente y que se te abría ahí un abanico de oportunidades para poder personalizar estas adaptaciones. Como bien decía Elvira, ¿no? Cuando tenías estas hipoacusias neurosensoriales complicadas, te permitía dar este grado más personalizado al paciente y conseguir mejoras muy notables, ¿no? Que anteriormente. Sergi, ¿tú qué piensas de esto? Porque además es un tema que te apasiona, me parece, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, ya me habéis dado donde me gusta. Ahí. Entonces, yo quería hacer un chascarrillo de una cosa que ha comentado Joan, que cuando originalmente la Asociación de Audioprotesistas fue encabezada en un gremio, lo pusieron en el gremio de los vidrio y cerámica. Pues tengo que decir que
30 o 40 años después, el vidrio y la cerámica están presentes en los audífonos. O sea, el proceso de solidificar un molde, una resina autoplástica, eso se llama vitrificación, ¿no? Y los materiales cerámicos están en las carcasas, ¿no? Porque por sus capacidades hipoalergénicas pues se están utilizando. O sea que aquella gente que en su día parecían unos iluminados han sido unos eruditos al final, porque se ha demostrado que parte de lo que decían tenía O sea que a lo mejor tenemos que volver al origen, ¿no? no se ha sindicado. O sea, Exacto. Que no sea sindical, pero Bueno, sí, ha sido picado. y con respecto a las herramientas con las que cuentan hoy los profesionales de la audición, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Hemos hablado del destornillador, ojo, ¿eh? Un destornillador, una cosa que se llaman filtros acústicos que se colocaban en la salida del auricular, ¿no? Que intentabas modificar un poco la respuesta. Los streamers. Los trimmers. Sobre todo el paso de la era analógica a la era digital, ¿no? El hecho de regular una corriente o trabajar con ceros y unos, ¿no? Ahora con la IA, además, con todo lo que son la tecnología de sensores, o sea, estamos realmente a años luz. Parece que esto sea la carrera espacial, ¿no? Pero creo que merece la pena poner en valor ese trabajo que se hizo, porque no nos engañemos, las pérdidas son las mismas ahora que hace 40 años, ¿eh? O sea, y estos pioneros tuvieron la valentía de afrontar con un destornillador y mucha voluntad los problemas que nos encontramos hoy en día los audioprotesistas con unos medios infinitamente más avanzados, ¿no? Bueno, sería comparación del Apolo 1 con el Artemis, ¿no? Totalmente, Que cuando totalmente. ves una cosa y otra dices, ¿cómo fueron a la Luna así, no? O sea, ¿cómo se atrevieron, no? Pero ese es el cambio generacional. Elena, ¿qué piensas tú de esto? yo ya no llegué al analógico. Bueno, algo toqué en el Algo lo clot. viste, En el ¿no? clot lo vi, Es- algún Y, al- y destornillador me algún, y, dejaron. al- y algún paciente, algún usuario te llegó con alguno, a Sí, lo mejor, pero ¿no? no llegué a programarlos y está claro que el mundo digital ha dado un cambio a todo, ha sido maravilloso y seguimos ahí. O sea, apoyo a Meritxell con lo que decía de la formación continua. Creo que tenemos que reciclarnos casi cada mes, porque ya no es ni una vez al año ni dos, es casi cada mes, porque aparecen actualizaciones de softwares, actualizaciones de aplicaciones, actualización de iPhone, de iOS, de Android, de... ¿Cómo? Todo se actualiza, todo mejora, o se intenta que mejore, y al final eso es lo que nos ayuda, como decía Joan antes, ¿no? Bueno, pues tenían que tener mucha necesidad los pobres para que vinieran y pudiéramos adaptar un audífono de petaca. Hoy en día tienen necesidad y además tenemos unas facilidades mucho más amplias, como decía Sergio, para poder adaptar, para poder ayudarlos. Pues es que oigo pero no entiendo, ¿no? Y al final yo creo que el secreto está en eso, en reciclarnos, en ayudarlos y en darles una continuidad y un seguimiento para que día a día vayan mejorando. Genial. Sí, sí. Además, yo creo que hemos dado un paso adelante en lo que sería todo lo que ha pasado, ¿no? Y lo que nos explicabais, ¿no? Tanto en la profesión como el trabajo del audioprocesista, como la tecnología, ¿no? Claro, eso nos lleva al presente, ¿no? Situación actual de la profesión. Y aquí hay un reto, ¿no? Y aquí voy a empezar otra vez por Elena. Por eso me lo acerco. Porque, claro, ¿cómo creéis que la sociedad conoce realmente la labor del audioprotesista hoy en día o todavía hay un desconocimiento? Porque antes hablábamos que fue duro en ese momento empezar, pero es que hoy en día, ¿nos conocen o no nos conocen? Yo creo que nadie de esta mesa dirá, oye, ¿a qué te dedicas? Yo soy audioprotesista. ¿A qué? Aquí. ¿A qué? Y no es que tenga problemas de oído, ¿eh? No, Es que no lo han entendido. es que no sabe qué es la profesión. Sí, ¿verdad? Todo el mundo. A día de hoy yo me lo encuentro, ¿no? Que, ay, ¿tú qué haces? Pues mira. Y entonces ya le dices, no, hago audiometrías. Ah, vale, vale, miras el oído. Sí, sí, sí. Pero, o sea, es verdad que ha habido una mejora y que se conoce más la profesión, pero todavía se desconoce muchísimo qué hacemos. Al final también hemos sido etiquetados, ¿no? Por vendes un audífono. Bueno, quizás no solo eso. Hacemos una adaptación, hacemos un diagnóstico, hacemos un acompañamiento, hacemos un ajuste, hacemos uno o 100 ajustes hasta que llegas a que esa persona te diga, ay, ahora sí, ¿eh? Pues todo eso es lo que hacemos día a día y con esfuerzo y con constancia y seguro, ¿eh? Va bien, ¿eh? Señora María, ahora sí, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, y metes el dedito en la llaga para saber si realmente está yendo bien o no. Haces rendimientos, haces pruebas que lo demuestren, ¿no? Y para podérselo explicar también. Al final yo creo que eso es lo que ayuda a que la profesión se vaya conociendo un poquito más, pero cuesta.
creo que cuesta. Sí, además ahí hay un tramo importante porque, claro, los retos en los que nos enfrentamos en nuestra sociedad, sobre todo, es el conocimiento, pero también el cambiar de vender un audífono, como se dice, a adaptar audífonos, ¿no? No sé qué pensáis de esto que digo ahora. ¿Cuál es el gran reto? ¿Cuál es lo que realmente como competencias profesionales no nos conocen y tendríamos que hacer conocer? ¿Qué es lo que pensáis? Por ejemplo, Meritxell. Bueno, yo lo que comentaba Elena, ¿no? El ¿a qué te dedicas? Aún te preguntan, sonotones, la palabra esta, ¿no? Que es de los años, pero la gente realmente no lo conoce, ¿no? Y cada día yo creo que los propios usuarios que vienen o gente que viene para hacer una evaluación audiológica tiene este desconocimiento, esta desconfianza también, ¿no? Por la multitud de información que tenemos. Entonces yo creo que es muy importante ser muy profesional, tanto a nivel clínico como técnico. Antes Joan también hablaba, ¿no? Empezamos con unos audiómetros muy básicos. Ahora a nivel de electromedicina tenemos un abanico súper grande para poder personalizar solamente el diagnóstico. Entonces, ahí tenemos que personalizar muy bien esta información, entender muy bien a cada usuario que tenemos delante o futuro usuario. Y sobre todo es eso, dar a conocer nuestra profesión, explicándola desde nosotros mismos a nuestros más próximos, y esto pues se va extendiendo. También es verdad que cada vez el sector de la audiología estamos presentes en más sitios. Yo cuando empecé no había tantos centros auditivos. Ahora encuentras prácticamente en todos sitios, ¿no? Yo soy de un pueblo que ahí no teníamos servicio de audiología. Ahora hay una óptica con servicio de audiología, ¿no? Esto hace que sea conocido para más gente, pero nos queda mucho recorrido, sobre todo que conozcan exactamente nuestra profesión. Sí, sí. Yo lo que querría también poner un poco sacar un poco a la luz es el tema de la terminología, ¿no? Igual que decimos Sonotone, no, Sonotone fue un fabricante de hace muchos años, ¿no? Prótesis auditiva, audífono, ¿no? Auxiliares auditivos, en Latinoamérica se les conoce. El hecho de vender un audífono, ¿no? Un audífono no se vende, un audífono se adapta. Y no se adapta a un cliente, se adapta a un paciente o a un usuario final, ¿no? Es importante que llamemos, que la designación que demos a cada uno de los elementos de la adaptación sea la correcta, ¿no? En este caso, tenemos que huir de mercantilizar la profesión y tenemos que dignificarla desde el conocimiento, ¿no? O sea, somos profesionales sanitarios que lo que hacemos es mejorar la calidad de vida de las personas mediante la compensación de la pérdida auditiva, ¿no? Y creo que es importante que se dignifique la profesión y pasa por llamar las cosas por su nombre. Perfecto. Sí, además, yo creo que, como decía Meritxell y como estás diciendo tú ahora, y también lo ha comentado Elena, ¿no? O sea, al final nosotros somos profesionales sanitarios que hacemos una adaptación audioprotésica, evaluamos, los elementos nos ayudan a tener un diagnóstico, aunque el diagnóstico viene por parte del especialista, pero nosotros realmente tenemos una tarea en la que la sociedad tiene que conocer mejor el producto. Claro, aquí me viene una pregunta para vosotros, para no me he olvidado, de vosotros tres, pero desde el sillón de casa, ¿cómo veis el presente de la audioprótesis? ¿Cómo lo veis ahora que no estáis dentro, ¿no? ¿Cómo lo Mira, veis? yo la semana pasada estuve haciendo una adaptación con una hermana mía. Fui a un buen profesional que confío mucho O en sea, él, como paciente, como usuario. como paciente y tal. Y yo me quedé maravillada de todo lo que estaba haciendo, cómo explicaba las cosas, cómo lo enfocaba de bien y toda la tecnología que había. O sea, me vi, bueno, Y no había momentos que decías, sí, 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 me tenía que callar. te retenías. No, pero lo hacía muy bien y vi hablando en serio, vi la gran diferencia que había de años atrás, hace unos cuantos, ahora, ¿vale? Y eso me satisface. Con respecto a que conocen la labor del audioprotesista, no. Lo que ha dicho Elena, lo que ha dicho Meritxell, es que es verdad. Entonces, es difícil, el óptico sabe todo el mundo qué es y a qué se dedica, ¿vale? Y en cambio lo otro tienes que empezar a explicarlo, es una realidad. Además, yo quisiera hacer una salvedad. Yo me acuerdo de cuando empezamos a vender, a adaptar audífonos. eh, yo creo que el usuario, el paciente, venía como diciendo que no, que yo no quiero llevar audífonos, que yo no quiero llevar esto, que es como llevar no sé, como si tuviera una tara. Es decir, hoy, y yo hace 15 días he estado un poco siguiendo el hilo con mi suegra, 93 años, que le dije al audioprotesista amigo mío, digo, mira, vengo porque no oye nada, porque es un problema, pero es que no lo va a llevar, es que es reacia a todo, es decir, ha sido reacia con la dentadura y tal. Chico,
Llegó, le puso los audífonos, salió con los audífonos, no se los ha quitado más. Es decir, pero sobre todo también yo creo que hay el cambio de que el paciente acepta que hay que llevar un audífono. Es decir, hoy en día ves a cantidad de gente por la calle con sus con la adaptación binaural, con esto, que ya no es tan imprescindible que sean pequeñitos y que vayan dentro, que no pasa nada con que se nos vea un audífono. Y creo que también el paciente acepta mejor ahora llevar un audífono que no cuando empezamos nosotros. Sí. Así es. Curiosamente, volviendo al pasado, esto del conocimiento del audioprotesista, en aquellos momentos se ve que la ANA teníamos una tesorería buena e invertimos una parte del dinero. Y hoy en día también, ¿eh? Sí, 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 sí. lo invertimos en hacer una campaña nacional de conocimiento del audioprotesista. Y era un anuncio que simplemente se veía una persona con bata y ponía audioprotesista, ese profesional desconocido. Y debajo había la explicación que era un audioprotesista. Y como anécdota os diré que inclusive se publicó este anuncio en Interview, que era una revista que tenía mucho tiraje, ¿no? En la de Interview sin bata. Igual que habría que repetirlo en redes esto. No. En redes. Sí, esta es muy buena propuesta y además estamos en esa línea. Por eso decía que La estamos verdad, ahí. la verdad es Sí, que sí. hoy día los costes para hacer una campaña son altísimos. Creo que la asociación no tenemos la capacidad tan. Y eso que nosotros, cuando íbamos a la empresa que nos hacía que llorasen, que no era un producto para vender, estábamos hablando de un profesional, para que nos hiciesen mejor precio, inclusive, ¿no? Pero bueno, esto hoy día está muy complicado. Pero bueno, es lo que decía Elena, tenemos las redes sociales, tenemos otras herramientas, ¿no? Hoy en día, no sé, creo que tenemos mucha difusión. Yo creo que es de las épocas que tenemos más difusión. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un experto en los podcasts, ¿no? Que están haciendo y yo creo que es una buena herramienta, ¿no? ¿Pensáis que es un buen medio de difusión el tema de redes y lo explotamos bien o nos faltaría explotarlo más? Ahí Sergi ya me parece que está. Yo sin duda creo que el podcast y otros medios de difusión digital, ¿no? La prensa escrita, los medios tradicionales, llegan a muchísima más gente, porque un reel lo ve todo el mundo. Nosotros vemos las estadísticas de cómo están siendo el visionado de las publicaciones y la verdad es que tenés una propagación realmente espectacular, mucho más de lo que podrías conseguir con prensa escrita especializada, que el público se acota muchísimo. Llega muchísimo y llega a muchísima gente. Sí, además puedes verlo luego, quiero decir, cosa que antes si no tenías el interview original ya lo perdías. Y ahora no, ahora ya puedes volver a editar. Un Reels te llega porque no has pedido ver un Reel de esto, sino que te llega y ¡ay, mira! Y entonces lo abres. Entonces esto, y a partir de que lo has abierto una vez, y entonces te empiezan a llegar todos los demás. Eso está Totalmente. claro. Ya ha quedado atrás esa frase de ¿y esto a qué hora lo echan? ¿no? O sea, Exacto. entonces ya podcast, el reel lo ves cuando quieres y además te aparece, ¿no? O sea, lo que es generación instantánea, ¿no? Totalmente, te lo vas encontrando. Ujú, muy bien, no, eso es genial porque además también nos dais ideas, que eso estamos trabajando desde la asociación y yo creo que toda la profesión, ¿no? Un último punto del presente, y aquí lo has lanzado tú, Sergio, pero bueno, un poco todos, ¿no? ¿Cómo creéis, y esto nos enlaza ya con el futuro, cómo creéis que está afectando la digitalización? No el paso de analógico a digital, que ya lo hemos hablado, sino la digitalización actual, todo lo que es el tema de la teleaudiología, por ejemplo, que ya está aterrizando, los ajustes remotos, el uso de una app por el mismo usuario. No sé, ¿esto cómo lo veis? Bueno, yo creo que habrá algunas limitaciones en algún tipo de persona. Que si años atrás teníamos a la persona que tenía un nivel cultural muy bajo y que era muy difícil explicarle las cosas. Luego ese señor mayor resulta que había sido ingeniero y entonces cuando hablabas con él ya sabía más, ¿no? Pero el paso rápido que ha habido en la digitalización puede ser que encontremos a gente que no sepa conectarse con la tele, con la app, ¿sabes? Y eso habrá que formarlos en ese sentido, porque si no, no van a aprovechar lo que le estás adaptando, creo yo. Sí. Como yo tengo ciertas limitaciones con ciertas cosas, ¿no? Pues eso le va a pasar a esa población y hay que atenderla a ese nivel. ¿Y qué pensáis vosotros de lo que acaba de decir ella? Porque ahora ella está en una posición que habla como profesional, pero también como usuario, podríamos decir, ¿no? Pues, ¿qué pensáis? ¿Qué respuesta le daréis? A ver, yo estoy completamente de acuerdo en lo que comenta, ¿no? Ahora mismo tenemos un público muy diferente. Ahora tenemos unos perfiles
de posibles usuarios que cada vez se preocupan más por su salud, ¿no? Que ya vienen a hacerse esta revisión auditiva. Hay gente que no, que aún le cuesta, ¿no? Pero hay gente que está preparada, hay gente que no, y esto nos va a pasar siempre. Volvemos al pasado de la audiología un poquito, ¿no? Tenemos la gran suerte que tecnológicamente han avanzado tanto a nivel de electromedicina para evaluar la pérdida auditiva, como a nivel de audífonos, que también podemos dar una muy buena adaptación sin necesidad de una aplicación. Podemos dar muy buena atención sin necesidad del control remoto de esta teleaudiología, pero tenemos una puerta más abierta para personalizar aún más a este tipo de usuario que sí quiere este tipo de servicio. Incluso gente que quizá tenía que desplazarse siempre al gabinete, ahora lo puedes hacer vía remoto. Remoto. Entonces yo creo que no es algo que tiramos para atrás, sino que vamos para adelante. Tenemos aún más posibilidades y más servicio para dar esta atención personalizada. Ujú, muy bien. La verdad es que lo que veo es que en la época actual las personas que ya tienen una cierta edad, de pasar de la analógica a, a las nuevas tecnologías les cuesta y cuando les adaptan, lo veo porque por mi alrededor tengo muchas personas que los usan, cuando tienen que coger su teléfono móvil e intentar ordenarle algo, les es difícil. O sea que quizá la solución es que cada día sea tan sencillo que aunque esa persona no, porque me refiero a personas con una capacidad bien, no una persona que tenga poca cultura, sino personas, concretamente uno de los amigos es ingeniero y abogado y tal, es una persona muy inteligente y no se maneja bien con el teléfono y el audífono y tal. Pero bueno, a poco al final se acostumbra, es evidente, pero ese es el pequeño... En el futuro eso no va a pasar, porque la gente mayor, que ahora son jóvenes, cuando sean mayores, ya vendrán perfectamente preparados. Bueno, pero tenemos una generación, yo creo que ya está bastante en esa línea, ¿no? Además, hay un factor que no estáis comentando y es importante. O sea, la tecnología ha avanzado, pero también los profesionales también hemos avanzado también, ¿no? Es un poco lo que explicaba Elvira, ¿no? O sea, al final no es que hacemos las mismas audiometrías, podemos decir, hemos añadido otras pruebas en ruido y otros, pero también nuestra forma de hacer con los pacientes es diferente, ¿no? No sé qué opinas, Elena. Sí, al final también, gracias a estas aplicaciones, a estos controles remotos que tenemos, tú también puedes ver si tienes un usuario que participa, que te puedes fiar de esa participación, puedes ver esos datos, puedes ver en qué entornos ha estado, si más ruidosos, menos ruidosos, y al final él te cuenta, pues es que aquí no acabo de ir bien, y tú puedes corroborar si eso está siendo así o no y ayudarle en esa situación en concreto, o crear un programa distinto para cuando el señor o la señora va al club de lectura los jueves, o cuando puedes hacer muchas más cosas que con la tecnología anterior, ¿no? Lo que podías hacer. Hay que ir con cuidado porque es lo que decía Joan, hay gente que quizás es muy mayor y le cuesta este cambio, entonces tienes que saber qué le vas a enseñar. Es decir, vamos a acotar un poco las opciones que tiene la aplicación y decirle, pues mire, puede hacer este botón y este botón, ¿sí? Y con esto facilitarles un poco y cuando ves que se van lanzando y van mejorando, pues enseñar un poquito más e ir poquito a poquito. Al final yo ya tengo un máster en teléfonos, en aplicaciones y en más cosas, ¿no? Y ya luego te piden ya más cositas y es como, bueno, vamos a ayudarlos en todo lo que podamos para que sean capaces. Yo, a veces, por edad, piensas que no va a ser capaz y te vuelve a la siguiente visita que dices, se ha creado 2 programas, lo ha hecho bien, maravilla, maravilla. O sea, que también hay que darles un poco de cancha a que toque y en la siguiente visita lo vemos. Que vayan haciendo, ¿no? Que también... Y este punto es importante, ¿no? Y acabando un poco con esta parte del presente, yo creo que también las escuelas también se han ido reinventando, ¿no? En este sentido. Y acompañándolo con lo de la tecnología, no sé, Sergi, ¿tú qué piensas? Esa combinación, tú que también conoces y has estado experimentando, tanto el cambio de la tecnología como también lo que hemos ido haciendo, los cambios de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo creo que aquí el gran hito ha sido la conectividad. El momento en que hemos tenido audífonos que han tenido acceso a la conectividad y a esa interacción con otros dispositivos, no olvidemos que esos dispositivos vienen de la electrónica de consumo, ¿no? Con lo cual, el feedback que tenemos es muy diferente. A veces me da la sensación que los audioprotesistas a veces tienen que quitarse la bata y ponerse el polo de la sección de electrónica de la gran superficie, porque... ¿De color rojo puede ser o bueno, blanco? Sí. los hay de varios, los hay de varios.
porque realmente te lanzan preguntas y te lanzan preguntas con un rigor técnico bastante. A ver, si yo estoy conectado con el Bluetooth aquí, ¿por qué no puedo recibir otra señal? ¿No? En un momento ha sintetizado la conexión multipunto, ¿no? Entre diferentes sistemas inalámbricos. O sea, llegan a conclusiones. Yo soy un gran defensor de. Es cierto que a esta generación ya le ha llegado la tecnología en una época avanzada, pero a una edad avanzada, pero no para nada son, quiero decir, no están desahuciados tecnológicamente. O sea, yo he visto gente de mucha edad que me ha sorprendido el nivel de rendimiento que son capaces de sacarle a los audífonos. O sea que aquí la tecnología viene a ayudarnos, viene a ayudarles. Y esta tecnología que a veces puede tener la IA, ¿no? Ahí vamos a abrir el melón de la IA, ¿no? Que parece que viene a quitarnos el trabajo, que viene a pensar por nosotros. Ojo, lo que esa tecnología lo que hace es humanizar la tecnología y que el usuario la tenga totalmente integrada. O sea, el mejor halago que nos pueden decir a las personas que adaptamos audífonos es que no me doy cuenta que llevo el audífono puesto, ¿no? Cuando antiguamente era, es que según qué situaciones me lo tengo que quitar, ¿no? El hecho de poder llevar el audífono y no te des cuenta de que lleves el audífono, esto es porque lo tienes tan integrado ya en su uso, y esto viene dado sin duda por la tecnología. Esto nadie se dejaba de decir, yo es que no me da cuenta que llevaba mi audífono de petaca. No, porque entre otras cosas, primero que te deformaba el cuello ya, ¿no? Pesaba un poco, Pesaba sí. un poco, y luego las limitaciones que tenía. No nos olvidemos, más del 80% de las adaptaciones que se hacen hoy en día se hacen con un tipo de audífono que hace 30 años no existía. O sea, el RIC salió hace 20, hace 30 el RIC no existía. Y ahora, bueno, explícale tú a alguien que lleva 5 años en la industria que antes se adaptaba con un tornavís, ese audífono no existía, y que las pérdidas eran las mismas, que teníamos estrechamientos del rango dinámico, teníamos hipoacusias muy complejas, y los medios que teníamos para poder hacerles frente eran mucho más limitados tecnológicamente. Me afirmo con el tema este que se olvida, porque conocemos muchos casos de personas que se tiran al mar con los audífonos o a la piscina o se duchan con ellos. Quiere decir que realmente se han olvidado que los llevan. Y eso es un detalle muy bueno, muy bueno. O sea que me ratifico, me añado a esa opinión, sí, sí, y tanto que sí. Sí, aquí realmente todo nos ha llevado a ese cambio tecnológico. La verdad es que lo que decía Sergi también nos hace pensar mucho en todo lo que hemos caminado y todo lo que nos queda por caminar, ¿no? Porque al final la tecnología va a favor nuestro. Lo que pasa es que a veces la tecnología siempre pensamos, ay, 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 ¿no? ¿Qué va a traer, no, Elvira? Yo hay una cosa que ya estamos en el futuro, no quiero que se me olvide deciros y que creo que Gracias por venir al futuro. es que en Europa, por ejemplo, el audioprotesista tiene un papel clínico muy importante en los hospitales y en los implantes cocleares, ¿vale? Yo viví la época que era, qué miedo el implante porque va a matar a la prótesis. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Quiero decir, la prótesis cubre eso y es como la cirugía de ojos y las gafas, ¿vale? Con lo cual, el audioprotesista tiene que ocupar el lugar clínico en los hospitales para las adaptaciones de los implantes. Es una realidad. En otros países de Europa está incluso en exploración vestibular, que es una cosa de vértigo y tal. Ahí ya no entro, pero en el implante sí. De hecho, en Valencia, gente nuestra, de nuestro entorno, gente joven, ha optado por eso. Tiene que desplazar al médico otorrino, tiene que estar dentro de una casa, una firma X, la que sea de implantes, igual que de audífonos, y puede cubrir eso porque al final es una adaptación. Es una parte física de que hay que tal. Eso no quiero que pase porque es el futuro de la gente joven. Sí, sí, y además la audioprótesis tiene que ser un campo abierto a la solución mejor para el Claro. paciente, ¿no? Entonces ahí es muy buena observación, ¿no? El futuro empieza ahí, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vemos la audioprótesis en 10, 15 años? Estoy yendo muy allá, ¿eh? Pero incluso en 5 a 10, ¿no? ¿Cómo la vemos? ¿Cuál es nuestra visión? No sé, desde la parte más. Por ejemplo, Ramón, tú que ahora ya no piensas en los audífonos solamente cuando ves que tienes que oír, ¿qué es lo que tú piensas que dentro de 10, 15 años nos vamos a encontrar? A mí desde un punto de vista mío personal, que siempre me ha gustado mucho el contacto, la empatía con el paciente, me da un cierto miedo tanta tecnología. Me da un cierto miedo, igual que comentaba antes con Go, que al final las cajas las van a cerrar todas y van a poner cajeros automáticos. No hará falta tener personas que te digan buenos días, ¿eh?
que me da miedo que con tanta tecnología, tanto autoajustes, tantas cosas, lleguemos a un momento que, oye, que no seamos tan necesarios. Que pueda haber una tecnología que uno pida el audífono, introduzcas una audiometría, te envíen un audífono. ¿Qué piensas, Elena, de esa? Me da miedo. Me da miedo. Es decir, evidentemente la tecnología tiene que llegar y hay que aprovechar de toda esa tecnología, pero me da miedo que falte el tocarle la mano a la señora María. María, ¿cómo va mal audífono? Ah, pues desde como ya hiciste aquel ajuste voy mejor. O no, esto no va ni en ruedas. Pues eso. Este es el punto donde quería llegar yo, porque creo que es muy importante y creo que Elena iba a comentar Pero algo, ¿no? Ramón, eso ya está, porque ya llega al gabinete la persona que te dice, es que yo he mirado por internet y vale la mitad. Y Ujú. tú, ya, pruebe y ajústeselo. Que no es lo mismo. Aparte de todas las pruebas que le vas a hacer, ¿no? Lo que comentaba Meliche con la electromedicina y demás, que ya no solo haces una audiometría tonal, como años atrás. Haces muchas más pruebas que te ayudan a saber por dónde adaptar ese audífono para que esa persona también vaya lo mejor adaptada posible. Y al final, lo que comentabas ahora, ¿no? Del el autoajuste. Ya existen aplicaciones que te puedes autoajustar, pero no va a conseguir ni va a tener el vínculo, la empatía, la escucha activa, esa persona que va a ayudarte y que te va a acompañar en tu día a día a que ese audífono te vaya bien. Al final es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Es un dinero invertido, que sí, será más económico, pero esa persona va a ver que a la larga va a necesitar acudir a un profesional y que ese profesional le ayude a mejorar todo lo que quiere mejorar. ¿Quiero amplificarme la tele? Ok, unos cascos, lo compro, pero al final eso no te va a dar, ¿no? Porque hay gente que te dice, bueno, es que claro, con los cascos yo la tele la escucho muy bien ya, Nada más. pero nada más. Con los cascos usted no se puede ir al restaurante a comer, ¿verdad? Y entender a toda la mesa y escuchar el de la barra que le está gritando al otro porque le echa la bronca. Eso no puede. Con un audífono las cosas cambian. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Yo creo que es esto, ¿no? La personalización. Y hay algo que digo, creo que desde que empecé prácticamente, ¿no? Que las pérdidas auditivas son subjetivas. En el sentido de puedes tener a dos personas con la misma pérdida auditiva, exactamente igual, pero las necesidades de cada una y su subjetividad ante estas situaciones es completamente diferente. Entonces, evidentemente que la inteligencia artificial, el Big Data, puede tener mucha información, se le pueden introducir muchísimos prompts, pero creo que esto nunca podrá superar lo que es las personas y poder hacer esta personalización, ¿no? Que hay un factor que es importante y lo estamos destacando, ¿no? O sea, la tecnología avanza, pero las personas somos esenciales, ¿no? Para que la tecnología también tenga un acercamiento a las personas, porque al final trabajamos con personas, ¿no? Los audioprotesistas, los audiólogos protésicos, trabajamos con personas, entonces no nos podemos desvincular de eso. Y los audífonos son productos que están hechos para que los adapten profesionales, ¿no? Sanitarios y en este sentido nosotros, ¿no? Entonces ahí sí que hay otro reto, ¿no? ¿Cómo debería mejorar la formación también, ¿no? ¿Cuál sería el próximo escalón para responder a los cambios del sector y lo que nos pide la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que enseñar en nuestras escuelas de audioprótesis? Porque hemos hablado de un punto muy importante. A veces nos focalizamos mucho en la tecnología, pero también lo comentabais, ¿no? Habilidades personales, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tanto unos como otros. ¿Qué pensáis? Habilidades personales, por supuesto, en cualquier profesión y en cualquier en rango en que intervienes con otro, eso es importante, claro. Pero hay una parte clínica previa, más prácticas junto al otorrino, ¿vale? Por un lado, más en la adaptación y menos más en la tecnología que ya se ocupan las firmas. Quiero decir que ellos elaboran y desarrollan cosas, te la enseñan, tú eres el que realmente lo adaptas y tienes que tener previamente. Había gente antes que no sabía que un señor llevaba un tapón de cera cuando iba a hacer una audiometría, ¿vale? ¿Eh? Yo he tenido la semana pasada un nietecito mío con una otitis, ¿vale? Y lo he llevado a que viese alguien que tiene experiencia en ver si realmente es una otitis para una cosa, para otra, para llevar un tubito de ventilación o para dar tratamiento. Esa parte previa hay que saberla. Es que no me voy a meter en ese campo, ¿no? Si no se va a meter en ese campo, pero en el momento que hace una otoscopia y va a meter ahí algo, eso lo tiene que saber ver limpio, bien, correcto, sano, O ¿no? sea, que focalizarnos más a las cosas que pueden ser más esenciales y la tecnología
ya realmente ya nos ayuda Ya nos bastante. ayuda Ya no bastante. necesitamos administrar tanto Esa tiempo parte como previa antes, y ¿no? luego la que estáis hablando todos, de esa conexión con saberle explicar. Yo el otro día estaba encantada de cómo se lo estaba explicando a mi hermana, lo bien que lo estaba haciendo, y ella luego puso una reseña de lo contenta que estaba. Y es que es una realidad, se lo explicó todo muy bien y tal, y no venía más que de mi mano, ¿no? Pero ese punto es importante, Sergio. A mí me gustaría hablar de hecho, de cómo incorporar la tecnología, pero la tecnología va de la mano de la profesional que la adapta. O sea, la tecnología viene a liberarnos de esas tareas tediosas a veces, ¿no? De la gente. Es que en el supermercado oigo mal. Y bueno, ¿y qué hago? ¿Me voy al súper? ¿En qué pasillo oye mal? No es lo mismo el pasillo de los yogures que el pasillo de... Bueno, Que entonces, siempre hay más ruido en él, de siempre los más ruido, yogures. sí. Sí. Entonces, lo que la IA viene a solucionar este tipo de problemas. No importa dónde estés, porque la IA se va a ajustar y te va a ayudar la tecnología te va a ayudar a que escuches mejor en cualquier ambiente. Tú, profesional auditivo, invierte tu tiempo en hacer unas buenas pruebas audiométricas, en hacer un buen acompañamiento, que para las tareas más tediosas, para esto la técnica ya se ocupa, ¿no? O sea, gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener audífonos tecnológicamente muy avanzados que vienen a liberarnos el tiempo que para que nosotros lo invertamos en lo que realmente da brillo a la profesión, en lo que nos aporta valor. Claro, esta yo creo que es la parte esencial, ¿no? De que la tecnología al servicio nuestro, no al revés, como tú comentabas al principio, ¿no? Que teníamos que los filtros, que ajustar, poner un filtro de 1000 para subirla a 1000. Bueno, estas cosas ahora nos liberamos y nos dedicamos más al paciente. Creo que hemos ganado en eso, ¿verdad? Como profesionales, ¿estáis de acuerdo en esto? Muy bien, y bueno, ya llegamos un poco, estamos en el futuro y ya estamos hablando de cómo nos gustaría vernos dentro de unos años, pero claro, ¿qué consejo les damos a los que vienen detrás? Y esto ya también va para los que estamos ahora, ¿eh? Porque ya llegará un día que tendremos que darle. ¿Qué consejo les daríamos a alguien que empieza en esta profesión? ¿Cuál sería ese consejo? No sé, vamos por orden. Yo ahora me engancho a lo que decía Merino de la audiometría, que puedes tener dos audiometrías iguales y ser dos personas completamente distintas. Les diría que no miren solo una audiometría, sino que miren todo lo que hay detrás, todo lo que necesita, todo lo que te cuenta, que los escuches, que los mires, que los mimes también en cierta manera y que disfrutes de la profesión. Porque realmente, yo hablo por mí, yo me puse a estudiar esto porque trabajaba en óptica y no sabía si me iba a gustar o no trabajar con gente mayor y a día de hoy creo que he encontrado el trabajo que realmente me motiva y me gusta y voy a trabajar con ganas, contenta, o sea, quiero ir a trabajar. am, por lo tanto, creo que les diría eso, que lo vivan con pasión, ¿no? Go es algo que nos decía mucho, y hay que ponerle pasión. Si tenéis pasión, y es cierto, si te gusta, lo vives así. Y el hecho de ayudar a alguien, ah, yo para mí me voy a casa pues como un pavo real, ¿no? Es como, he ayudado hoy, pues mira, se le ha caído la lagrimita. Esta señora ha venido con su marido y me ha dicho que es muy bonito, es muy bonito. Bueno, es un poco lo que ha dicho Elena, es que más decir no, es decir, que le pongan muchas ganas, que le pongan muchas ganas, que disfruten, que es lo importante en cualquier cosa, disfrutarla, que no sea una obligación, que no lo hagan por obligación, porque entonces eso te cansa. Pero si tú disfrutas, te es igual las horas, te es igual el que intentes buscar siempre soluciones y eso es lo más importante. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pasión, más pasión que Josep Go no va a poner nadie, o sea que va a ser muy difícil que alguien ponga más pasión, ¿vale? Pero si habláis de satisfacción, yo os gano a todos, porque yo he estado 30 o 40 años con niños, ¿vale? Y esos niños ahora me los encuentro por la calle y aún me saludan y eso que somos una ciudad grande y tal, y bueno, los hemos sacado de ser unos niños inadaptados completamente a ser personas normales. Y eso a mí me ha producido una satisfacción enorme, mucho más que con la gente mayor, que esa ya se vale por sí misma, ¿eh? O sea, que la pasión de Josep Go es difícil, ¿eh? Sí, pero también la de Elvira también es muy importante, ¿eh? O sea, la pasión que tú has tenido y sobre todo el tema de niños hay que tener muy, muy buen compromiso y es una labor que recompensa mucho. Joan, Yo lo que les aconsejaría sería que antes de empezar nada tuviesen suerte y eligiesen una buena escuela de audioprotesistas, porque me da la impresión que esto en estos momentos es complicado y es el futuro.
es el futuro. Y más en el momento actual que estamos pasando algunas complicaciones en el tema de la enseñanza, por ejemplo, en el caso de Valencia o Cataluña, y esto creo que perjudica a las escuelas y tal. Por lo que yo le diría a esa persona, sobre todo, infórmate antes en dónde te matriculas, si realmente salen bien preparados. Y eso es fácil de saber porque puedes hacer contactos y tal. Para mí eso es básico. Una vez ya tienen su título y están bien preparados, el futuro ya depende del carácter. Porque yo creo que el audioprotesista hay una asignatura que no se da, pero tendría que haber la asignatura de psicología. Tendría que tener un poquito o mucho de psicología. Para mí eso es importante. Un buen punto y además es algo que se comenta mucho hoy en día, sí. Sí, bueno, de hecho, siguiendo esta parte, ¿no? Yo después de estudiar audiología estudié óptica y fue justo el cambio al grado donde se añadía la asignatura de psicología, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, yo siempre he pensado que esta profesión es la combinación perfecta de la parte clínica, la parte técnica y la parte psicocomercial, para decirlo así, para no comercial en sí, sino poder encontrar las necesidades reales tanto a nivel psicológico como a nivel clínico de este paciente para poder darle la mejor solución, tanto en adultos como en niños. Yo he tenido el placer de poder trabajar con ambos durante muchos años y en los dos casos, ¿no? El poder devolverle a una persona, el poder escuchar, el poder comunicarse de nuevo con su familia, con su círculo cercano, igual que ver a un niño que no ha desarrollado el lenguaje y gracias a tu adaptación vuelva en 15 días y te diga OA, o sea, la satisfacción es brutal. Y entonces creo que es un trabajo maravilloso, que compensa mucho. Y yo les diría esto, ¿no? Que sobre todo que no paren de formarse nunca, porque es una profesión en la que siempre se está aprendiendo y más a nivel tecnológico y que lo disfruten mucho. Pues yo les diría también que realmente sí, que es una profesión muy vocacional. O sea, realmente vamos a tener que entregarnos mucho a los pacientes, vamos a tener que volcarnos mucho en ellos, vamos a tener que acompañarles, diagnosticarles, tratarles, adaptarles. Y el nombre audioprotesista a veces, a ellos prótesis, les resulta a veces un poco decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Pero bueno, si hacemos la traducción del término en inglés, ¿no? Hearing Care Professional, ¿no? Profesionales para el cuidado de la audición, ¿no? Nosotros por encima de todo somos garantes de su salud auditiva y creo que es importante que también la gente que entra en la profesión entre con esa vocación de ser garantes de la salud, ¿no? Pues yo, para terminar esta parte, me gustaría decir que si alguien está viendo esta mesa redonda y os está escuchando, que realmente tome esa pasión que tenéis cada uno, porque realmente esa pasión que habéis demostrado, demostráis todavía y los que estáis también la demostráis, y eso es lo que realmente demuestra que esta profesión es de futuro y para ayudar a personas a oír y escuchar mejor. O sea que felicidades por eso, porque realmente habéis dado la respuesta adecuada y no estaba preparado, ¿eh? Me parece. Llevamos 5 días preparándolo, pero ha salido bien, ¿eh? No, a ver, no estaba preparado. Muy bien, pues os voy a lanzar una última pregunta, y ya que estamos aquí en la asociación, pues nos gustaría saber, ¿no? Lo hemos hablado, ¿eh? Hemos hablado del pasado, perdón, del presente, del futuro, la asociación, lo que ha tenido, y estamos en este 50 aniversario, ¿no? Estos 50 años de la audioprótesis en España y hemos colaborado a nuestra manera, ¿no? Pero también, ah, desde vuestra visión, habéis hablado de lo importante que ha sido, pero también cómo os gustaría que fuera hoy y el futuro de su función, o sea, la función de la asociación de cara a la profesión, a la parte asociativa. ¿Cuál tendría que ser más su acción, su responsabilidad? ¿Qué es qué os gustaría ver de la Asociación Nacional de Audioprotesistas en estos próximos años? ¿Quién se lanza? Bueno, pues vamos. Elvira, menos mal que tenemos a alguien valiente en la mesa. No, todo lo que se ha intentado hacer estos años atrás, potenciarlo. El papel de Juan Martínez San José fue vital y hubo gente también muy importante ahí. Pues aquí está Joan, luego ha estado Ramón, también. Yo nunca he formado parte porque vivía en otra ciudad y tal. Entonces, lo mismo, pero no olvidarlo, potenciarlo. Mucha gente nos afiliamos para que fuese más potente, para que hubiese mayor número, para que tuviese más capacidad, y eso es lo que transmitir a la gente joven. O sea, tú te estás fuera, tú tienes que estar. Quiero decir que Luego hacemos ya el papel, no te preocupes. no, pero más aparte. En la asociación ha habido otras, Que no hemos bajado de afiliación. ha habido otras, pero esta es la más importante y hay que unir fuerzas por razones obvias, ¿no? No lo digo
¿entiendes? Por amistad ni nada. Entonces es lo que tenéis que hacer y desde ese punto de vista, aunque Joan diga que es muy potente económicamente hoy, hacer alguna acción, hay que seguir haciéndolas, obviamente, si no, no vais a estar presente. Correcto. A mí me gustaría comentar una cosa. De siempre, cuando hemos estado en las juntas y tal, siempre se ha hablado mucho de el colegio profesional, que sería, que sería la clave, porque toda persona que quisiera trabajar en esta profesión tendría que estar en el colegio, y por lo tanto habría una unión que antes, que si los de aquí, que si los de allá. Entonces yo creo que sería muy importante que al final se consiguiera que tuviéramos un colegio profesional de audioprótesis. Y es un objetivo y esperamos verlo algún día. Es decir, tienes el colegio de ópticos, que ahí todo el mundo tiene que ponerse en el Colegio Nacional de Ópticos. Pues esto sería lo mismo, lo real. Eso sería lo importante, Muy esa es bien. mi opinión. Sí, muy buena opinión. Yo quería comentar que realmente desde que se fundó ha actuado como si fuese un colegio profesional. La prueba está que con la administración, cuando ha habido que tratar algún tema, con quien ha contactado es con nosotros. Claro, lo de que dices tú sería ideal que fuese un colegio profesional, pero además en el futuro de los colegios profesionales en estos momentos también está complicado, porque ahora ya en algunos colegios no es obligatorio estar colegiado. Y este es otro problema que se plantea en el futuro. O sea que en estos momentos nosotros estamos haciendo de colegio profesional sin tener el título, ¿no? Que lo tuviésemos, pues mucho mejor. Pero el futuro de los colegios está un poco complicado. Y desde el principio siempre hemos tenido ilusión en este tema, de las diferentes juntas, pero pienso que es un tema complicado. Yo creo que la asociación está haciendo muy buena labor, creo que está representando muy bien a los deportistas y que el futuro, pues que lo seguiremos haciendo. Esto está claro. Seguro. No sé si queréis añadir algo más, Meritxell, Sergi, Elena. No, bueno, lo que decíamos antes, divulgar un poco más, intentar actualizarnos a nivel de pues, redes y demás. Yo creo que esto sería la clave para acabar de De empujar, ¿no? despegarnos, sí, con las nuevas generaciones y demás, y bueno, y intentar implementar cositas que hoy en día se utilizan muchísimo y que llegan a mucha más gente, como decía Sergio. Sí, un poquito lo mismo. Primero de todo, pues agradecer a todos los fundadores que creasteis esta asociación, porque seguramente si no, no estaríamos aquí. Han ayudado también a regular estos estudios, ¿no? Primero en la Escuela de Piloto y después ha ido haciendo extensivo. Y creo que es esto, ¿no? Darnos a conocer, seguir con todos los trámites administrativos y seguir con esta regulación de estudios que igual en un futuro quizás es un grado universitario como en otros países y también seguro que la van a estar ahí. Muy bien. Pues yo me gustaría hacer también un llamamiento a la colaboración entre las asociaciones de los colectivos de profesionales de la audición con la de los fabricantes de audífonos y demás técnicas, y más que nada para constituir un lobby, ¿no? Ser realmente un colectivo potente que pueda tener representación en entidades públicas, ¿no? Ser interlocutores válidos con la administración y convertirnos en realmente lo que somos, ¿no? Una asociación que representa un colectivo muy importante, ¿no? Que son las personas que tienen desórdenes auditivos o discapacidad auditiva, ¿no? Correcto. Solamente comentar un punto, felicitar a la Junta porque esto que se va a hacer el próximo Congreso, de no hacerlo solamente solo, sino acompañados de lo que tú estás comentando, creo que es muy bueno para la asociación y para los asociados. Y ya empezamos, o sea que este año ya empezamos a hacer una labor, yo creo, muy buena. Felicidades, ¿eh? En nombre de la Junta, gracias. Y bueno, y resaltar que todo lo que habéis dicho lo estamos apuntando, ¿eh? Esto tengo ahí los escribientes, entre el público. No os lo he dicho, pero hay público aquí. Lo que pasa es que no les dejamos hacer preguntas hoy, pero otro día a lo mejor sí, ¿eh? Y resaltar esto que estabais diciendo, o sea, trabajamos juntamente en el sector. O sea, nosotros no trabajamos solamente desde la asociación para los que son nuestros asociados, indudablemente es nuestra prioridad, pero trabajamos para todo el sector y también juntos con otras asociaciones. O sea, yo creo que estamos en un momento muy bueno en el que hay otras asociaciones que están en el sector, están luchando también para que dar visibilidad, cosas que han salido en esta mesa, ¿no? Visibilidad de lo que es el profesional, visibilidad de lo que son los centros, los establecimientos sanitarios de audioprótesis, de visibilidad de lo que es el audífono, no el sonotone, sino el producto sanitario que es. Y yo creo que en esto estamos y os agradecemos mucho esa participación también que habéis hecho de lo que sería ese futuro. Y bueno, hemos hablado de presente, hemos hablado de pasado, hemos hablado del futuro y hemos llegado hasta aquí.
sea, la verdad es que ha sido un placer teneros en esta mesa, a los 6. Lo habéis hecho fenomenal, ¿eh? O sea, no estaba ni preparado, estaba un poco pautado, pero nada más. Habéis sacado lo mejor de cada uno en este sentido. Y también agradecer mucho a los que no estáis ahora ejerciendo, pero que realmente es como si lo estuvierais, porque estáis apoyando a la asociación y al sector. Y los que estamos, pues también vuestra visión, y la verdad es que con una visión muy, muy, muy adecuada a este momento. Nada más, esta es la primera mesa de varias que vamos a tener en nuestro 50 aniversario. Estamos muy contentos de contar con personas del sector profesionales y yo creo que os vamos a sorprender con las nuevas mesas porque van a ser aún mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todas y a todos y un aplauso.